Canal UNAD TV en Red. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Son muchos los temas que tradicionalmente hemos tocado, pero quizá el de la violencia y el de la no violencia es uno de los más recurrentes, porque pensamos que construir país es justamente hallar esos caminos para la no violencia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas somos generaciones que de alguna manera nos hemos acostumbrado a que el más fuerte domina al más débil y se ha ido haciendo común que sea una forma de vida que prácticamente podríamos decir genéticamente se ha ido heredando de unos a otros. Pues lo que queremos es justamente llegar a la almendra de ese problema. ¿Qué es lo que nos hace un país y una generación violenta y cómo podemos lograr esa no violencia? Ya no es una utopía, estamos caminando hacia allí. Hay ejemplos que han demostrado que es posible la no violencia y por eso nuestros invitados en el día de hoy son especialistas en el tema. El primero de ellos es el doctor Antonio Elizalde. Él es chileno, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, donde también es el director de la revista Polis. Igualmente se encuentra con nosotros el doctor Pietro Amelio, mexicano, profesor de la Universidad de la UNAM y de la Universidad de La Salle en Cuernavaca. Ha sido conferencista sobre cuestiones internacionales de paz. Fue el autor del libro Gandhi y la desobediencia civil México hoy y un libro sobre la no violencia en México, además de pertenecer en México a la CERPAG Morelos y al Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz. Dos grandes invitados que estarán acompañados por también dos personas muy importantes de nuestra universidad. La doctora Claudia Patricia Toro, vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD, y por supuesto el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Leal Afanador. A ustedes muchas gracias, bienvenidos. Y el marco de nuestro programa de la no violencia tiene que ver con la realización del tercer Seminario Internacional de la No Violencia. Quisiera que iniciáramos, doctora Toro, iniciando con las damas, para que nos contara un poco acerca de este seminario. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que se busca con este seminario de la no violencia? Bueno, lo primero que tendría que compartirles es que es una iniciativa de muchos y muchas. Nos invitan originalmente las personas del Centro de Estudios de No Violencia en la Universidad Minuto de Dios, pero finalmente terminamos convocados organizaciones no gubernamentales, universidades, el ICETEX por supuesto, pero creo que lo más importante es que la Universidad Nacional Abierta a Distancia se suma a estas iniciativas porque ha pensado de manera consistente que su función está en pensar y construir una Colombia postconflicto. Y una Colombia postconflicto no puede ser otra, sino es en un escenario de no violencia. En ese sentido, me llama mucho la atención, doctora Amelio, el hecho de que se utiliza la palabra no violencia como una sola palabra, no es no violencia, sino no violencia. Quisiera que nos explicara, obviamente, el término, por qué se ha unido, pero qué significa la no violencia. Sí, es un término, una idea que siempre crea un poco de ruido, de confusión. Al propio Gandhi no le gustaba, es una palabra inglesa que instalan porque aparece como la negación de algo. Entonces, la idea de no ponerle guión después de no es que su definición es en relación a la violencia, como ausencia de, sino que es una cultura, decía Gandhi, antigua como las montañas, que tiene una larga historia en las distintas tradiciones de la humanidad, anarquistas, socialistas, religiosas, animistas, o sea, de los orígenes de la especie, y que tiene vida por sí misma, no desde la negación de algo, por ejemplo. Pero es importante entender que los distintos pueblos, sobre todo en esta etapa moderna, han instalado su propia conceptualización de esa forma de lucha y de vida. Por ejemplo, en Filipinas, en la gran rebelión contra el dictador Marcos en los años 80, con Corazón Aquino, una gran experiencia de comunidades eclesiales de base, sobre todo llamó el poder del pueblo. En Brasil se usa mucho la idea de la firmeza permanente.
Gandhi hablaba de la fuerza de la verdad. Él creó un nombre, su hijo lo creó realmente, Satyagraha y Ahimsa, no dañar a ningún ser vivo. Luther King hablaba de la fuerza del amor, así definía su lucha. En México usamos sobre todo el concepto de resistencia civil y pacífica, en la que usan los movimientos. Pero me parece importante otro término que en América Latina creo que se usa más, que tiene su origen en parte también en Argentina y en otras culturas, que es la construcción de una desobediencia debida a lo inhumano. Y creo que ese es como el nudo, el centro de este tema, de que tenemos que construir una reflexión y un conocimiento que nos ayude a desobedecer todo tipo de órdenes inhumanas donde estemos. Pues es una concepción bien interesante. De alguna forma, por lo que veníamos hablando al principio, esa tradición violenta nos hace difícil entrar a comprender todos estos conceptos, pero lo bueno es que ya se han dado, ya se han demostrado en algunas partes y ojalá pudiéramos llegar. Por eso la pregunta, doctor Elizalde, es si es posible que países latinoamericanos como los nuestros logren llegar a esos escenarios de no violencia. Yo creo que es perfectamente posible. Va a depender de lo que hagamos en el presente. Quiero, digamos, para tratar de resumir la idea, plantear una metáfora. Yo años atrás me tocó hacer un taller, organizar un taller, o sea, los organizadores me pidieron que hiciera un taller con formadores de formadores. En el fondo participaban los directores de todas las escuelas de formación en educación parvularia en Chile y de educación en ciclo básico, de todas las universidades del país, públicas y privadas. Y entonces me pidieron que desarrollara una dinámica conducente, ¿no es cierto?, a poder lograr instalar cierto tipo de temática allí. Y nuestra tarea como educadores es justamente descubrir aquellos elementos que están impidiendo que podamos avanzar en esa perspectiva. Si no, vamos a tener que inevitablemente recurrir, ¿no es cierto?, a armas cada vez más mortíferas, más letales, incluso muchas de ellas suicidas, porque, digamos, obviamente el armamento nuclear tiene un carácter suicida innegable. Pues, doctor Leal, el doctor Elizalde ha tocado un punto muy importante y es el tema de cómo van a ser las personas que están formando las nuevas generaciones para lograr esa no violencia, para lograr lo que el doctor Amelio decía, el poder del pueblo, la fuerza de la verdad, la resistencia civil y pacífica, toda esa desobediencia a la vida, debida a lo inhumano. ¿Cómo es el papel entonces de, por ejemplo, la universidad frente a la formación de estos nuevos seres humanos? Ojalá pudiera formar a los que ya estamos, más los que vienen adelante. Déjeme iniciar, Roxana, diciéndole a los televidentes que esta reflexión de Antonio Elizalde es muy actualizada y muy en el momento de la coyuntura en que estamos desarrollando este programa. Realmente para la guerra, esta no se previene preparándose para la guerra, es todo lo contrario. La guerra hay que sustituirla desde la construcción de una cultura en donde indudablemente el escenario de gobierno y de gobernabilidad es fundamental dentro de una sociedad, para acercarnos con brazos extendidos a aquellos que no tienen realmente la oportunidad y que están dentro del escenario social históricamente excluidos. Y allí la universidad, cualquiera que ella sea, tiene que participar de manera muy activa. Pues bien, vamos a unos mensajes institucionales. El tema es muy interesante porque nos permite plantearnos no solamente lo que ocurre hoy en día, sino hacia dónde caminamos. Es como mirar un poco más allá de nuestras narices y ver qué es lo que estamos dejando y qué es lo que estamos construyendo para el futuro. Ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.